Buenos días. Conmoción por el asesinato ayer de la diputada laborista, favorable, por cierto, a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Jo Cox era una mujer de 41 años muy comprometida con los derechos humanos, que había dedicado toda su vida a trabajar en organizaciones humanitarias, hasta que hace muy poquito, fíjense, en 2015, se convirtió en diputada laborista. Ayer, al salir de una biblioteca, intentó mediar en una pelea entre dos hombres, cuando uno de ellos, Tommy Mer, un fanático de 52 años con antecedentes de problemas mentales, le pegó 3 tiros, uno de ellos en la cabeza, y después la apuñaló y la pateó. Fíjense qué horror. Según algunos de los testigos, hay versiones contradictorias sobre esta cuestión. El asesino gritó Britain First, que es Gran Bretaña primero, es el mismo nombre con el que un partido de extrema derecha, que ya se ha desmarcado del atentado o del crimen, pues es el lema de esta campaña del Brexit. En fin, el presunto asesino está ya detenido y estamos ante el primer asesinato de un político desde 1990, cuando el conservador Ian Gough fue asesinado por el IRA provisional. El crimen sorprendió a David Cameron en Gibraltar, que suspendió inmediatamente la campaña contra el Brexit, como lo han hecho el resto de los líderes políticos, una campaña que se encuentra suspendida hasta mañana. El viudo de Jo Cox ha pedido que todos se unan contra el odio que la mató. Yo creo que es un buen mensaje, un hombre que además ha dicho que esta mujer, que deja 2 niños pequeñitos de 3 y 5 años, realmente luchaba por un mundo mejor cada día de su vida. Vamos a ver a David Cameron y también a Mariano Rajoy cómo han mostrado sus condolencias ante este grave crimen de odio. Es una tragedia absoluta y una terrible noticia. Mis pensamientos están con su marido, con los 2 niños y con toda su familia. Hemos perdido una gran estrella. Ella estaba haciendo una gran campaña, con gran pasión. Tenía un gran corazón y la gente está muy, muy triste por lo que ha pasado. Una persona, diputada del Partido Laborista, ha sido asesinada, ¿no? Yo ya he trasladado el pésame y el sentimiento de todo nuestro país por ese asesinato y nuestro deseo de que estas cosas no se vuelvan a repetir nunca más. No estoy en condiciones, porque no hay ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades británicas, de saber cuál es la razón por la que se ha producido este asesinato, y por tanto no debo hacer ninguna consideración, salvo reprobarlo y manifestar el deseo, insisto, de que nunca jamás se vuelva a producir un acontecimiento de estas características. Ya lo ven, qué terrible crimen, qué odio, qué ensañamiento al matar a esta mujer, que era verdaderamente una mujer excepcional. En fin, el odio ha entrado en campaña en el Brexit y continúa la preocupante escalada también de violencia en torno al fútbol, porque sepan ustedes que ayer unos hinchas rusos que hacían escala en Colonia, resulta que agredieron a 3 turistas españoles, 2 hombres y una mujer, cuando estaban en la plaza de la Catedral de Colonia. En fin, 2 de los turistas se encuentran en estado grave. Y hasta ahora son ya 6 los ultras rusos que han sido detenidos. Y vamos ya a la campaña en España, porque saben ustedes que estamos en el ecuador de la campaña y ha irrumpido y con fuerza, ¿saben ustedes quién? José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha convertido en el asesor de Pablo Iglesias, si hacemos caso a lo que dice el propio Pablo Iglesias, que dice que llama por teléfono a José Luis Rodríguez Zapatero para preguntarle todo tipo de cosas. Y Zapatero, pues muy amablemente, le responde. Así que esta tarde todas las miradas están puestas en un mitin en Valladolid, donde acudirá José Luis Rodríguez Zapatero con Pedro Sánchez. ¿Quieren ver ustedes de qué forma y manera metía cizaña Pablo Iglesias ayer? ¿Y qué es lo que ha respondido Pedro Sánchez? Pues presten atención. Te oigo hablar mucho de Zapatero. Tienes con él una complicidad muy especial, tienes una amistad, lo usas de referente, le consultas. No querría decir nada que digamos que pudiera utilizarse como para hacer daño a su partido. Le tengo mucha admiración, creo que es el mejor presidente que ha tenido nuestra democracia, creo que es alguien muy generoso
muy sensato y desde aquella primera noche en la que nos conocimos me cayó muy bien, creo que fue mutuo y me gusta. Y cuando tengo dudas de temas importantes, procuro mandarle un mensaje y preguntarle, oye, ¿no te molesta que te llame, que te querría preguntar? Y siempre me ha atendido y se lo agradezco mucho. Me parece un tipo muy solvente, muy humilde y del que yo he aprendido muchísimo. A mi juicio, el mejor presidente que ha tenido este país. Yo hoy escuchaba a Iglesias, ¿no? Y dice, no, es que mi presidente favorito ha sido un socialista, pero cuando pudo votó en contra de un presidente socialista. Este hombre, yo no sé qué le pasa, Cuando está con Garzón es comunista, cuando está con Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, es anticapitalista. Cuando se reúne con alguien que no tiene ideología, dice que el fin de las ideas ya acabó. Cuando se reúne conmigo es socialista. Hombre, no la usará, pero le encanta cambiar de chaqueta. Eso ha respondido Pedro Sánchez y decía Pablo Iglesias, lo han oído ustedes bien. No, si yo no quiero decir nada que le haga daño al Partido Socialista ni a su campaña, en fin. Ya se pueden imaginar ustedes la expectación enorme ante lo que va a ocurrir esta tarde y lo que dirá el propio José Luis Rodríguez Zapatero después de esas palabras de Iglesias, donde dice que es su asesor, que le consulta de todo. En fin, palabras que obviamente no han sentado nada, pero que nada bien en las filas de Ferraz. Un Zapatero que les recuerdo que su distanciamiento es tal que lo conocemos absolutamente todos y lo conocemos todos e incluso en las últimas fechas viene de cuando cambió, cuando el propio Pedro Sánchez dijo que él iba a cambiar esa reforma de la Constitución que había hecho Zapatero, pero en los últimos tiempos el propio Zapatero se había convertido en uno de los más activos muñidores para que se celebrase el Congreso Federal del Partido Socialista antes de estas elecciones y por lo tanto abordar el relevo de Pedro Sánchez. En fin, así están las cosas cuando esta mañana sepan ustedes que Albert Rivera reiteraba que no se arrepiente de su pacto con Pedro Sánchez. Además ha dicho que es muy difícil competir con el catálogo de IKEA y RQR se mantiene en sus 13 contra Mariano Rajoy. ¿Y qué dice de esto Mariano Rajoy? Pues ante el veto de Rivera, ayer en Pontevedra, por cierto, el mismo lugar en el que hace 6 meses le atizaron un puñetazo brutal, pues dice que se encuentra fuerte y que piensa continuar al frente de la nave. ¿Quieren verlo? Mis vecinos de Pontevedra, que estoy bien, que estoy en forma, que estoy preparado para seguir llevando el timón de España durante los próximos 4 años, que estoy seguro de mí mismo, que sé lo que tengo que hacer, que tengo el respaldo del mejor y del mayor partido político de España, que es el Partido Popular. Bueno, pues vamos inmediatamente con toda la actualidad de la mañana, con todos esos vídeos, con ese Pablo Iglesias que dice que se asesora con Pedro, onda qué día llevo, que se asesora con José Luis Rodríguez Zapatero y lo mal que le ha sentado a Pedro Sánchez y cómo ha respondido. Vamos con todo eso, pero por supuesto vamos a hablar también del Brexit y de ese asesinato que ha conmocionado Gran Bretaña, Europa y el mundo entero, de esa jovencísima activista diputada, 41 años, diputada desde hace unos meses, que ayer le pegaron 3 tiros, la apuñalaron y patearon después. Fíjense qué fanático, qué pirados hay algunos. No sé si coincide con un partido o no de extrema derecha. Al grito hay algún testigo que dice que gritó los británicos primero o Gran Bretaña primero, pero antes de entrar en esta campaña en España, por supuesto, saludo ya a Víctor Arribas. Cuéntanos cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias de ese Brexit que lo tenemos ya nada menos que el próximo jueves es la votación.
Así es, Isabel, muy buenos días a todos. Estamos a menos de una semana ya de que se lleve a cabo ese referéndum sobre la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, y efectivamente la campaña del Brexit, o en contra del Brexit, ha quedado absolutamente conmocionada con lo ocurrido ayer, el asesinato de Jo Cox, la diputada laborista. Vamos en primer lugar muy brevemente a conocer cómo iban las encuestas antes del crimen, antes de este asesinato que, ya digo, ha saltado por los aires la campaña electoral, que se ha suspendido. 6 puntos de ventaja llevaban los partidarios del Brexit. Los partidarios de continuar en la Unión Europea eran, según las encuestas hasta ayer por la tarde, el 47%, el 53% los ciudadanos británicos encuestados que preferían, ya digo, antes del asesinato, salirse de la Unión Europea. Estamos a la espera de que las primeras encuestas, los primeros sondeos nos hablen de qué impacto ha tenido en la intención de voto lo ocurrido ayer. Vamos ahora a ver cómo el gobierno de David Cameron, ha entrado absolutamente en modo pánico. ¿Cuáles son las medidas que ha anunciado y las consecuencias que ha anunciado para el Reino Unido? En primer lugar, subirán los impuestos y habrá recortes importantísimos sobre el presupuesto. La libra se hundirá, ya de hecho está sufriendo mucho en los mercados de divisas. El Banco Central Europeo ha anunciado que actuará de forma inmediata si se produce el Brexit, inyectando dinero en los mercados. Se producen ya, hemos sufrido una caída de las bolsas europeas, en concreto valorada en 400.000 millones de euros, lo que han perdido las bolsas en estos últimos días tan solo. Y por último, ha crecido la crispación y el populismo en el Reino Unido. La consecuencia más importante de esto, lógicamente, es el asesinato de ayer, si es que finalmente se confirma la vinculación del crimen con la campaña electoral. Vamos ahora a ver las consecuencias que tendría la salida del Reino Unido para nuestro país, para España. En primer lugar, las exportaciones al Reino Unido, que actualmente conforman el 7,3% del total de las exportaciones de nuestro país, lógicamente se verían reducidas. Habrá que renegociar un acuerdo comercial y veríamos en qué condiciones quedarían esas exportaciones. Casi 16 millones de turistas británicos visitan España cada año. Lógicamente, esa cifra se vería sensiblemente reducida por la depreciación de la libra, entre otras cosas. 400.000 británicos viven en España, son residentes en nuestro país y se gastan su pensión aquí, en España. ¿Qué ocurriría con sus permisos de residencia? ¿Qué ocurriría con el acceso a los servicios públicos, entre ellos la sanidad de los británicos residentes en nuestro país? Todo eso se vería sin duda perjudicado. Y por último, las empresas españolas han invertido 50.000 millones de euros en el Reino Unido en esta última década. Esas empresas también vivirían una situación de inseguridad jurídica, porque pasarían de estar en un país, espacio Schengen, compartiendo muchas cosas económicas con España y con la Unión, a vivir en un país completamente ajeno a la Unión Europea y al club de los socios continentales. Vamos a ver cuál es la pregunta que hoy les formulamos aquí en Más Claro Agua. ¿Quiere que Rajoy se marche como pide Rivera? ¿Quiere usted que Rajoy, como dice el candidato que obtuvo el 13% de los votos, abandone la carrera electoral, deje la candidatura? Si quiere votar afirmativamente, 905-855-001, el mismo número acabado en 2, si quiere votar no a esta pregunta que hoy les hacemos. Y a través de Twitter apunten ya a las etiquetas, los hashtags que desplegamos sobre los grandes asuntos de los que hoy vamos a debatir en Más Claro Agua. En primer lugar, Brexit en jaque, porque lógicamente el acontecimiento de ayer marca ya la campaña electoral de este referéndum. En segundo lugar, conexión ZP, porque Iglesias ha metido el factor Zapatero en la campaña de nuestro país y ya va a ser difícil que nadie le saque de ahí. Y en tercer lugar, ataque religión, porque sigue esa campaña contra la religión católica, Isabel, en nuestro país, y una gran manifestación ayer en Valencia, que por cierto, no sé si la habéis visto en algún medio de comunicación escrito, yo esta mañana no he encontrado referencias de ella en la prensa. Yo tampoco, Víctor, pero aquí la van a ver, que no se preocupen porque las imágenes merecen la pena. Las miles de personas que apoyaron ayer ese acto de desagravio en la Plaza de la Virgen en Valencia, que luego estuvieron rezando en la Catedral de Valencia y que además en esa catedral, por supuesto, además del acto de desagravio, se pidió por las víctimas de Orlando. En fin, creo que interesante esta mañana, interesante las informaciones que vamos a aportarles hoy y desde luego interesantísimos nuestros invitados. Maite Pagazaurtundúa, gracias por estar. Hoy me ha salido mal, pero es Maite Pagazaurtundúa. Bienvenida. Eurodiputada, portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo y también candidata en estas elecciones. Sí. Sobre el asesinato de Jo Cox, al margen de que sea específicamente, que ya no es un ataque específico contra la diputada, sino que me dio en una pelea, verdaderamente qué odio, qué ensañamiento y qué meritoria la figura de esta diputada. Sí, además la política británica, en la política británica los diputados tienen una relación constante con sus electores y con los vecinos.
por tanto les conmociona de una manera especial, porque sabemos que personas de este tipo, que realizan acciones de este tipo, generan una especie de ejemplo. O sea, las personas que están perturbadas y que con esta campaña y esta polarización pueden estar perturbadas, realmente pueden intentar seguir con el ejemplo. Eso por una parte, pero por otra parte, yo creo que al haber llegado a una situación así, los británicos van a colocar las emociones de una manera distinta, y si se estaban polarizando de una manera muy irracional, ahora van a llegar a la dignidad humana, van a llegar a una persona estupenda, una mujer joven con 2 niños, que era buena gente, y van a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo de los políticos, en este caso, y qué estamos haciendo? Yo pienso que va a significar un elemento de unión entre los británicos y que la campaña va a ser más racional. Ojalá. Voy a saludar al resto de mis invitados. Percival Manglano, concejal del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular. Gracias y bienvenido. Bienvenido también Chencho Arias, embajador. Diremos Inocencio, pero Chencho de toda la vida ya. Cualquier cosa. Gracias Pablo Montesino también por estar con nosotros, que vas de caravana en caravana y hoy has hecho un alto en Más Claro Agua. Mañana volvemos. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Bienvenida Margarita Sáenz Díaz, gracias por estar también aquí. Gracias. Y Carlos Carnicero. Buenos días, encantado. Gracias a todos. Vamos a ver el perfil de esta diputada que ha sido asesinada. Yo creo que merece la pena lo que acaba de decir Maite Pagazaurtundúa, ¿no? Que todos nos paremos a pensar en qué se está convirtiendo el ataque a los políticos en general. Ha pasado en Gran Bretaña, pero podía haber pasado en cualquier otro lugar. Vamos a verlo. Esta es la última vez que la vimos con vida. Hacía campaña para que Reino Unido permaneciese en la Unión Europea. La diputada laborista de 41 años estaba casada y tenía 2 hijos. Los que la conocían la describen como una mujer vital y humilde. Vivía en este barco atracado cerca de la Torre de Londres. La embarcación hoy ha amanecido envuelta en flores. Era una mujer que se desvivía por los demás. Trabajó como cooperante en Uganda, en Afganistán y en el Congo. Se convirtió en diputada en las elecciones del año 2015. Jo Cox fue asesinada con un ensañamiento escalofriante. Thomas Meyer, un hombre solitario y con problemas mentales, le pegó 3 tiros y la apuñaló 6 veces. Es una tragedia absoluta y una terrible noticia. Mis pensamientos están con su marido, con los 2 niños y con toda su familia. Hemos perdido una gran estrella. Ella estaba haciendo una gran campaña, con gran pasión. Tenía un gran corazón y la gente está muy triste por lo que ha pasado. El asesino fue detenido casi al momento, muy cerca del lugar de los hechos. Los testigos dicen que gritó Gran Bretaña primero. Es el nombre de un partido de extrema derecha, xenófobo y antiinmigración. Por eso las autoridades investigan si el crimen tiene connotaciones políticas. La muerte de la diputada ha provocado la suspensión de la campaña a falta de una semana para que se celebre el referéndum sobre la Unión Europea. Chencho, realmente se ha suspendido la campaña, no podía ser de otra manera. No sabemos cómo va a incidir esto en la campaña, pero hay un dato que me parece que deberíamos incorporar en el ADN en España de la política, y es que no se ha utilizado el asesinato en la campaña, algo que desgraciadamente aquí ha ocurrido en demasiadas ocasiones. Incluso la prensa británica trata de evitar decir que puede haber una motivación política. Sobre todo la prensa británica seria, el Guardian, el Financial Times, tratan de evitarlo. Inmediatamente después del asesinato, la prensa europea daba a entender que podía tener motivaciones políticas, y puede tenerlas. Este señor puede ser un perturbado, a lo mejor es algo perturbado, pero no dijo viva el Manchester United, no dijo amo mucho a Scarlett Johansson, no, lo que dijo es un eslogan político, Gran Bretaña ante todo, que es el nombre de un partido y que significa que él está en contra de los que quieren que Gran Bretaña, por muy perturbado que esté, esto tenía una connotación política. ¿Va a influir o no va a influir? Pues, hombre, si influyera, influiría en contra de los que quieren... Del Brexit. Sí, en contra del Brexit. Pero, aunque faltan pocos días, no estoy convencido que vaya a influir mucho. Vamos a ver. Al margen ya de las consecuencias económicas, que ya las venimos analizando todo este tiempo, a mí sí que me parece interesante, y os pregunto a todos, Percival, empiezo también por ti, lo que decía Maite Pagazaurtundúa hace unos minutos, esta diana en la que se ha convertido por parte de algunos la casta política, la clase política, que se ha desprestigiado de manera muy peligrosa. No digo que se haya hecho con esta mujer, que verdaderamente es valerosa, meritoria,
y ella había recibido amenazas, por cierto. Yo creo que eso nos debe hacer a todos, en España, en Francia, en Alemania, en fin, todo este populismo que está invadiendo Europa nos debe hacer pensar que cuidado con el populismo, que no digo que este asesino sea un populista, pero sí el mensaje populista contra los políticos hace mucho daño y a lo mejor hace que fanáticos pues acaben perdiendo la cabeza. Pues tienes toda la razón, Isabel. Efectivamente, es muy temprano para llegar a conclusiones sobre exactamente qué ha pasado. Esto que se ha publicado de que estuvo involucrada en la discusión entre dos personas durante 15 o 20 minutos, o sea que parecería que había dos personas discutiendo, que ella quiso mediar y por alguna razón la cosa escaló y no solamente le pegan 3 tiros, sino que encima le apuñalan. O sea, el nivel de ensañamiento que se produce hacia ella es francamente espeluznante. Pero dicho esto, si algo ha demostrado este referéndum sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea es precisamente a lo que apuntabas, Isabel, que es el peligro del populismo, como una cuestión de tanto calado, de tanta importancia como es que el Reino Unido pueda permanecer en Europa, y desde luego espero que así sea, acaba cayendo en eslóganes y en políticas fáciles y acaba dando protagonismo a personajes muy peligrosos para la democracia. Gente como Nigel Farage, que está haciendo campaña en contra de la permanencia del Reino Unido en Europa, y lo hace apelando a los instintos más básicos y más sucios, si se me permite la expresión, de la psicología humana. Y lo que circulan son mensajes tipo: Europa lo que permite es la libre circulación de los Kalashnikovs. O sea, como si permanecer en Europa tuviese algo que ver con que se les vaya a invadir con armas terroristas. Esto, si algo ha demostrado esta campaña, es que el populismo es un arma política peligrosísima. Cuando se abre la caja de Pandora es muy difícil volver a meter esos fantasmas populistas dentro de la caja, y ojalá, desde luego, este evento haga reflexionar a los responsables políticos. Os voy a pedir más brevedad a todos. Margarita, Pablo, Carlos. Pues yo diría un par de cuestiones. No hay que olvidar que el compromiso electoral de David Cameron de que celebraría este referéndum, para mí fue un error. En aquel momento estaba el debate abierto en Gran Bretaña, entonces él dijo: vamos a ir más lejos que ninguno, me voy a comprometer a convocar un referéndum para ganar votos, y así fue. Y eso fue un error histórico que yo creo que puede costar caro a mucha gente. Y en segundo lugar, y lo dejamos para luego, hay un problema de pertenencia. Si se confirma que este asesino es un hombre loco por el tema de las relaciones de Gran Bretaña y la Unión Europea, es decir, que se afecta a su sentido de pertenencia, llega hasta el asesinato por ese mecanismo. Yo creo que en este momento en Europa el sentimiento de pertenencia a distintas comunidades se está agudizando, pero hay que dejar muy claro que el límite tiene que ser la no violencia. Sin duda. Yo coincido con Isabel en algo que ha dicho anteriormente. Ante las tragedias, las grandes naciones lo que hacen es unirse como una piña. Y yo creo que la sociedad británica, estoy absolutamente convencido de que va a dar ejemplo de esa gran nación que es, y se van a unir contra la barbarie. Es que no me cabe ninguna duda. Espero lo mismo de la clase política, y hilo con lo que decía Percival. Espero que la clase política británica esté a la altura de las circunstancias, y quiero elogiar, y con eso termino, breve como también nos pedías, elogiar la prudencia con la que este programa también está dando los datos, y espero esa prudencia también de todos los medios de comunicación en un tema tan sensible. Hasta que la policía no sepa realmente qué es lo que ha ocurrido, que lo único que sabemos es que un bárbaro ha matado a una mujer que tenía toda su carrera política por delante, por lo cual prudencia, porque los datos son todavía Pero confusos. bueno, los datos, si el grito es el grito de un partido de la ultraderecha, el partido se ha desmarcado, pero es que el odio de los extremos, Sí, pero lo grave para mí es que en la política, en Europa, en España, fuera de España, está triunfando una política de extremos que genera odio, en vez de generar convivencia y paz. Pero que ese análisis sí lo entiendo, pero que seamos muy prudentes con los datos. Vamos a esperar lo que dice la policía, pero a partir de ahí eso el lo hacemos, diagnóstico procuramos hacerlo siempre. Por eso lo he dicho. Vamos a ver, el auge de los populismos, que en general en Europa son de extrema izquierda, excepto en Grecia,
es una cosa recurrente que viene ocurriendo desde hace unos años, ¿no? Y es la colisión entre el nacionalismo y la pertenencia a la Unión Europea, como si no pudiesen ser sentimientos complementarios. Está claro que es un crimen político, a mí me da igual que esté loco o que no esté loco, es decir, no ha ido a matar a una diputada laborista, es decir, si fuera por casualidad, el porcentaje de probabilidades es infinitesimal. Y por último, y sin que tenga que ver directamente con el atentado, estoy de acuerdo con Margarita. David Cameron es un irresponsable. Convocó el referéndum de Escocia, puso la situación al límite y fue el Partido Laborista el que le sacó del atolladero. Y es el Partido Laborista, no lo digo por este asesinato, el que le puede sacar del atolladero ahora. Entonces, él está encantado de ser el más listo de Yale y de jugar más fuerte que nadie, pero al final pone al Reino Unido de la Gran Bretaña en el límite y son los diputados laboristas los que le tienen que sacar. Pero Carlos, ha sido un poco osado, desde luego. Pero decimos ahora que ha sido un poco osado. No, yo lo he dicho siempre. Cuando está al borde del precipicio. Y en el referéndum de Escocia no estuvo al borde del precipicio. Vamos a este referéndum. Cuando convocó el referéndum no hubo tantas veces en contra. Y en buena medida él lo hizo porque se percataba que su partido se rompía. Su partido se rompía si no falta de liderazgo. No. Su partido se rompía si no convocaba el referéndum, porque en su partido hay muchos euroescépticos y muchos enemigos de la Unión Europea que está en el ADN de muchos británicos. Bueno, en su partido y en el laborista, porque es que en el laborista hace muy pocos meses estuve yo en Londres reuniéndome con... Si el Partido Socialista se fuera a romper, ¿sería legítimo convocar el referéndum en Cataluña? Pero si es que era un sentimiento, es un sentimiento de laboristas y de conservadores, y el sentimiento antieuropeo. Pero qué casualidad que el mismo líder convoca los dos referéndums que llevan a... Un error histórico, Maite. En todo caso, vamos a ver. Sabemos que hay muchos conservadores que son exactamente como dice Chencho, que son así. La Comisión AFCO nos reunimos con todos los representantes de la sociedad británica, incluso con el señor Salmon, que se frotaba las manos, porque decía, como salga esto, lo siguiente es, nosotros nos vamos y nos quedamos con la Unión Europea tan contentos. Pero la cuestión es, nosotros tenemos que ser ahora especialmente responsables. Los británicos tienen que darnos ejemplo, yo espero que lo hagan, porque lo que ha pasado, el oxígeno fanático de la polarización de la campaña, ha generado el efecto más indeseable, que es la muerte de una persona valiosísima. Y ante eso, ahora es el momento de que los británicos nos den ejemplo de cómo bajan la temperatura, cómo se fijan en lo humano, cómo se fijan en la importancia de lo realmente importante en política, y nosotros, los que estamos fuera de Gran Bretaña y estamos observándoles, que estemos también a la altura. Sí, Maite, o sea, que no seamos nosotros más amarillistas de lo que... Exacto. Yo creo que lo que hay que rebatir con... En un día como hoy. De acuerdo. El jueves era otra cosa. Suscribo lo que has dicho, pero lo que hay que rebatir con contundencia es la toma de decisiones políticas de trascendencia en beneficio del propio partido. Por supuesto. Y de resolver los problemas internos. Porque esto es un virus que está pasando en Yo creo que en eso estamos todos. Claro. Esa condena, esa irresponsabilidad histórica de David Cameron, sabiendo que el sentimiento antieuropeo es que es histórico, no querían entrar. No han querido la no son su partido. Pero es que el laborismo estaba dividido. En el laborismo, pues claro. Aunque ahora esté echando un cable. El país está dividido sobre ese tema. Y él ha sido muy osado diciendo, voy a solucionarlo de un plumazo. Ahí es un pero no era solo por salvar su pellejo, es que los británicos, pero si remolonearon para entrar y querían perdóname, Carlos. Lo que hace un líder político es hacer una campaña por los beneficios objetivos que tiene el Reino Unido y no convocar un referéndum. Para mí, para solucionar un problema interno, pone a su país por segunda vez al borde del cataclismo. Es un antipatriota. Espera. Para solucionar un problema interno no de su partido, sino de su sociedad. No, él le preocupaba a su grupo parlamentario. Lo has dicho antes, Chencho. Pero hombre, de su partido y de su sociedad. Sí. Pues se hace una campaña a favor de los beneficios que tiene y se pone de acuerdo. Que la ha hecho en el referéndum. Yo digo sin referéndum. Bueno, pero la cuestión de fondo, Chencho, es al final, y Carlos, si es que al final que David Cameron ha sido un irresponsable, estamos todos de acuerdo, pero más o menos. Chencho regular, pero que el antieuropeísmo de Gran Bretaña no es solo de los Tories, es de los laboristas. Pero si es que no han querido estar. Pero quiero ir al fondo, porque el problema es anti
inmigración, el problema es anti-Unión Europea. En Gran Bretaña el sentimiento de no quieren hacerse cargo del rescate de Grecia, nunca han querido la política agrícola común. Bueno, por eso es Gran Bretaña. Y quiero preguntarle a Maite, pero que no me vuelvas a David Cameron, que no es solamente el problema. Quiero ir a la inmigración y como Maite precisamente viene de una reunión en el Parlamento Europeo donde el problema que tiene que resolver Europa ahora es histórico. Tenemos a las puertas de Europa a miles y miles de personas que buscan un mundo mejor. Millones. No, pero ahora mismo en campamentos, que se les está echando de mala manera a Turquía. Y Europa no está dando la talla con un problema fundamental que, como no resolvamos, es que va a crecer. Esto no se quita mirando para otro lado. Entonces, Maite, ¿qué ha pasado ayer en Europa? Porque esta diputada laborista asesinada ayer resulta que lleva toda su vida luchando por la inmigración, por los inmigrantes, por los países, por los derechos humanos, por los más desfavorecidos. Y ese es un sentimiento anti-inmigración que está en Gran Bretaña, pero que está en toda Europa y es peligrosísimo. Sí, ayer Avramopoulos no se atrevió a responder a las preguntas directas que hicimos los eurodiputados, porque le dijimos, díganos cuáles son los países que se están negando a la reubicación. Avramopoulos es el comisario que es uno de los comisarios responsables de las políticas que tienen que ver con la inmigración y con las fronteras y con algunos otros asuntos como visados, etcétera. Ayer no quiso contestar a las preguntas concretas de diputados prácticamente de todo el arco parlamentario. Las preguntas más importantes, ¿cuáles eran? Era, ¿qué países se niegan a hacer reubicación? Porque hay países que quieren hacerlo y otros países que se niegan. Y es como una especie de secreto de Estado, de ese gran secreto general. Y dijo, si en pocos días... Él no quiso acusar a nadie. Dijo, si en pocos días no consigo que entren en la política de reubicación, daré nombres y señalaré con el dedo. Bueno, estamos esperando esos... Todos sabemos más o menos quiénes son, ¿no? No los imaginamos, pero no quiso decirlo. Pero tiene que decirlo. Y quiero que veáis hasta qué punto no es solamente anti-inmigración en Gran Bretaña contra los pobres refugiados que huyen de guerras. No. Es que es contra los propios europeos, el sentimiento anti-inmigración en Gran Bretaña. Hasta tal punto que ha habido una española que se ha convertido en viral su vídeo porque en un programa de televisión de la BBC ayer resulta que está hablando el ministro de Justicia del Reino Unido. Y entonces ella está en el público y le pregunta al ministro de Justicia y le dice, me avergüenza según está usted hablando. Ya verán lo que ha ocurrido. Cuanto más habla, más ofendida me siento. He trabajado en Inglaterra durante 14 años. Pago mis impuestos constantemente, no como otros que no voy a mencionar. He ayudado a la economía de este país. ¿Y es así usted como nos trata? Una pena que yo no pueda votar. No somos el enemigo, señor Gove. No somos el enemigo, somos sus amigos. Entiendo perfectamente su punto de vista. Ha expresado su punto de vista con gran pasión y fuerza. Yo estoy a favor de la inmigración. Solo quiero controlar las cifras. No lo creo, lo siento. Ese no es el mensaje que envía. No veo ese mensaje. Por desgracia para usted, lo que dicen me suena a que no somos bienvenidos. Usted solo nos usa para su conveniencia cuando le somos útiles. Fíjense, yo entiendo que se ha hecho viral. El ministro de Justicia, Michael Gove, se mosqueó horrores con la intervención de esta española. Luego preguntó, a ver, ¿qué hace una española? Alguien ha preguntado, ¿qué hace una española en el público? Y verdaderamente es surrealista que llamen inmigración también a los ciudadanos europeos, pero no somos todos europeos. Y fíjate, el ministro responde, estoy a favor de la inmigración. ¿Perdón? Pero no somos ciudadanos europeos, no tenemos los mismos derechos. La libertad de movimiento está anulada prácticamente. Somos tan tontos que les ofrecemos unas condiciones para quedarse específicas en la Carta que han abierto una brecha en la Unión Europea por la que pueden empezar a ver, aunque los ingleses, que los Reino Unido se quede en la Unión Europea, pueden empezar polacos y otros países de Europa a pedir las mismas condiciones a la Carta que ya ha conseguido el Reino Unido para quedarse. Sí, pero los polacos no lo conseguirán. Lo que ha dicho Carlos es absolutamente verdad. Perdona un momento, es un riesgo lo que señala Carlos, evidentemente, pero el comportamiento en ese supuesto con polacos, etcétera, etcétera, no será el mismo que con Gran Bretaña. ¿Qué te apuestas? Yo que estaba sin duda. En línea con lo que estabais diciendo, yo he cubierto varios consejos europeos y yo creo que parte del problema es que no se ha hecho pedagogía en Gran Bretaña por parte de los gobernantes de Reino Unido. Cuando David Cameron va a Bruselas, siempre va a cara de perro.
perro. Siempre dice que no quiere pactar los acuerdos comunitarios. Siempre va a Bruselas intentando diferenciarse del resto del club de los países comunitarios. Y al final, claro, cuando tú vendes esa imagen separatista, el propio corazón comunitario, ¿qué va a pasar en Reino Unido? Bueno, pues que se extiende ese pensamiento de separación. A mí me ha encantado. Bueno, pero quiero, Chencho, esta tarde es que Cameron lo llamó lo mejor de los dos mundos. Y la negociación no pasó por el Parlamento Europeo. Y la negociación es terrible porque limita una de las grandes libertades. Está en la mente. La de movimiento. Claro que sí. No personalicemos en Cameron. Nos convertimos en está en la mente y en el alma británica. Y la señora Thatcher. Oye, por favor, que es que quiero avanzar porque nos quedamos sin tiempo. Chencho, esta tarde hay partido de fútbol. España. Sí. Selección contra Turquía. Sí. Y ayer la violencia que está habiendo en el extrarradio de los estadios de fútbol, con ley seca, han tenido que decretar, e incluso que no hay más remedio, pero ayer tres pobres turistas españoles que paseaban por Colonia, por la plaza de Colonia, no tiene nada que ver con el tema. Los ultras rusos, resulta que les abofetean, les parten la cara y dos están graves en estos momentos. Diré dos cosas sobre eso. Dentro de los cafres, los británicos estaban a la cabeza. Ahora los rusos pasan por delante porque han ido organizados y han montado peleas organizadas. Los británicos van a esta cosa a emborracharse y de paso a ver fútbol. Pero los rusos es que han ido, 300 o 400 rusos, han ido a pelearse. Sí, los han seleccionado a través de peleas. Ayer veíamos el vídeo aquí. Han metido cárcel a 3 o 4 de ellos. Ahora mismo hay 6 detenidos y hay varios en la cárcel, efectivamente. Pero que se han metido ya judicialmente en un juicio rápido. En Francia. Voy a decir otra cosa que resulta paradójica, no decir parajódica. Los 3 turistas españoles, 2 de los cuales están graves, no han querido ver al cónsul. ¿Por qué? Imagínate por qué. El cónsul ha ido a asistirlos, como es su obligación, no tiene ningún mérito, pero normalmente los cónsules acuden. ¿Esto no lo sabía yo? Ha dicho que no querían saber nada con el consulado de España. ¿Pero por qué crees tú que puede ser? Hombre, yo creo que no son del PP ni del PSOE. No son ni del PP ni del PSOE, ni del Real Murcia ni del Real Zaragoza. Puedes apuntar a lo que son. Al parecer uno de ellos llevaba una pegatina en una mochila o en algo, según se ha contado, llevaba alguna pegatina antifascista. Sí. Y entonces los rusos, hombre, por supuesto, los rusos al verles les fueron a por ellos. Pero a mí me pasma, después de 44 años al servicio del Estado español, que 3 españoles en apuros, 2 de ellos en estado grave, vaya al cónsul a atenderlo, a ver qué quieren ustedes, que necesitan asistencia, tengo que llamar, no sé qué. No queremos saber nada del cónsul de España. Es un motivo de reflexión. Menuda noticia nos estás contando, es un motivo de reflexión. Esto es de buena mano. No, pues ahí lo tienen ustedes. De mano del ministro de Exteriores. El dato es sorprendente, pero ya yendo al partido y esperando, pese a todo, evidentemente, que se pongan bien los compatriotas, yo espero que la seguridad hoy de la afición española, que en el primer partido de fútbol dio muestras de que fue excelente y exquisita, espero que la seguridad de los españoles que allí se desplacen y de todos en general esté salvaguardada. Y que España gane. Y que España gane. Real. Quiero que vean el vídeo porque sí, esto es la hinchada, estos son los ultras rusos, pero hay otro vídeo que está siendo absolutamente viral y es el de un norteamericano que precisamente coincide con el atentado de Orlando, de este descerebrado también terrorista que ha matado a 50 personas en una discoteca en Orlando y hay 53 heridos. Pues ha habido un señor que están viendo ustedes ahí, que miren ustedes, la que ha liado en internet porque demuestra cómo se puede esconder uno ese pedazo de aparato, máquina de matar brutal, los cargadores que lleva en el bolsillo, cómo lleva todo oculto y va en camiseta. Claro, lo que revela es que la seguridad que hay en las discotecas, en todos los centros, salvo que tengas un detector y haya policía, fijaros lo que lleva el tío, el arsenal que lleva metido este payo, que no sé quién es, pero que tiene ya 8 millones de visitas el vídeo. ¡Wow! Yo creo que en Estados Unidos se tienen que tomar de una vez en serio, correr el riesgo de hacer campaña por la regulación de las armas. Porque aparte de que es fácil encontrar armas en el mercado negro, sigue siendo facilísimo comprar armas legalmente. Sí, y eso es una tragedia que no sé cuándo la van a aprender. Por primera vez en el Senado, ayer ha habido además una intervención de 15 horas hasta la 1 de la madrugada en contra de las armas que ha hecho que los republicanos
admitan 2 enmiendas en contra de la venta de armas libre. Por primera vez, porque anda que no está clamando Obama en contra de esto, cómo se está... Y no hay manera, oye, aquí siguen atrincherados ni Asociación del Rifle ni Gaita. Chencho, los republicanos, gran parte de los... Una vez más, igual que antes no todo era culpa de Cameron, aquí ahora no todo es culpa de la National Rifle Association, que presidía Charlton Heston, por cierto. En una entrevista magnífica con Moore, que fue pero es que está lo que estaba antes en el ADN de los británicos, que es la desconfianza hacia Europa. Nosotros en realidad no somos europeos. En los americanos, ellos maman desde pequeños que tienen un derecho inalienable a tener un arma. Pues tendrán que cambiar de mamá. Bueno, pero no es cuestión de un año o dos, porque lo han mamado la generación de americanos. Porque es fruto de cómo se conquistó el territorio americano. Bien. Pero es que la violencia respecto al fútbol, la violencia respecto a políticos, la violencia en la calle, esas peleas que hemos visto, no es ajena a la violencia internacional. Es decir, estamos en un mundo en el que el tráfico de armas dirige las situaciones más delicadas. Porque a mí, que me expliquen qué países proporcionan armas, qué empresas, de qué país proporcionan armas, por ejemplo, en Siria, en Libia, en Turquía, etcétera, etcétera. Es decir, la violencia, el casquete de violencia y de tráfico de armas es de tal calibre. Son todos los países. Son manifestaciones. Y principalmente los 5 del Consejo de Seguridad de la ONU, los permanentes, que son los que tendrían que velar porque no haya una proliferación de armamento. Y a mí lo que me alucina... Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña... Ahora, desde el punto de vista pero quiero preguntaros, porque a mí me alucina que desde el punto de vista de la campaña en España, recordemos que Pablo Iglesias defiende absolutamente la segunda enmienda en Estados Unidos y que todo el mundo tenga armas, y que no salga ni siquiera en la campaña en España. Vamos a recordarlo. Voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son solo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Una de las bases de la democracia, que todo el pueblo tenga armas. Y esto, pero esto es en 2013, no es cuando era un jovencito, no sé, aborrecente que le sentó mal alguna cosa. No, esto es en 2013, cuando ya quería iniciar su andadura política en España, por supuesto financiado por Venezuela, etcétera, etcétera. A mí me pasma, un candidato a la Moncloa así. Vamos a ver, él dijo en una ocasión que las palabras tienen significante y significado, y dijo, los significantes me dan igual, a él solo le importa el poder. Él dirá cualquier cosa, podrá utilizar las palabras de cualquier manera. Lo único que le interesa es que los electores se despisten y le voten. Y a partir de ahí seguirá para adelante. Es exactamente así. El problema de Pablo Iglesias es que el Pablo Iglesias de hoy no parece el Pablo Iglesias de ayer. Y que la hemeroteca, Pablo Iglesias no se está enfrentando a la hemeroteca en prácticamente ningún sitio, salvo en este programa y en otros pocos. Porque estas declaraciones de Pablo Iglesias... Estas palabras causarían escándalo ante cualquier candidato a la presidencia del gobierno de cualquier país europeo. Pablo Iglesias, bueno, pues es que hoy tenemos un Pablo Iglesias con piel de cordero. Sí. Con piel de cordero. Pero vamos a ver qué es lo que haría Pablo Iglesias en el Palacio de la Moncloa. Es que la verdad no le importa. No se le enseña casi en eso nadie. Es leninista, es un leninista de estos tiempos. Correcto, un fascista de izquierda. La mentira que haga falta. Sí, exacto. Y él se fuma un puro con la hemeroteca. Sí. Y lo más grave es que sus votantes se fuman otro puro con la hemeroteca. Bueno, y al resto de los contendientes políticos. Pero los votantes suyos, que son millones, se fuman un puro con lo que dijo hace 2 años. Pues es una barbaridad. Bueno, pero es así España. Pero esa es la España que tenemos. Tú ves algo que ha dicho él, que lo dijo hace 1 año y medio, por lo tanto no cuando tenía 15 años, y que es algo besánico. Se lo enseñas a uno de sus votantes, pelillo a la mar. Pero luego pasa una cosa. Rajoy es un casposo y Pedro Sánchez es un idiota, te contestan. Pero si no estamos hablando de eso. Chincho, pero además pasa otra cosa. Es que además le dices que ha dicho que había que salirse del euro, como lo dijo ayer Carlos Herrera, y dice, yo nunca lo he dicho. Y se queda tan pichi. Y ayer le sacamos aquí diciendo, hay que salir del euro y de la Unión Europea. Y en el debate, y dice que no lo ha dicho, miente y le da exactamente igual. En el debate se lo dijeron también, entonces él hacía así con la cabeza diciendo, no. Pero no lo refutó. Pero después, cuando tuvo la palabra... pero ayer dijo que nunca lo había dicho. Porque miente con aplomo, ese es su talento. Mentir con aplomo, tener muy claro el objetivo y que las palabras den igual. Sin sonrojarte, ¿no? Es Humpty Dumpty. Bueno, al hilo de la cuestión de las armas, una cuestión que todavía yo no he visto en la prensa es ¿de dónde sacó el británico que ha asesinado a la diputada
laborista un arma. Todavía no lo han dicho. Es decir, si Dicen esta que la persona pistola de tenía fabricación problemas mentales, casera. y todos sabemos que el Reino Unido no es Estados Unidos, donde es muy fácil conseguir un arma, ¿cómo puede ser que este loco consiguiese un arma? Eso... Encima, dicen que la pistola era de fabricación casera y el cuchillo pues lo puede tener cualquiera, y patearla como la pató, pues la pateó, pues imagínate. Pero dicen que de todas formas, volviendo a lo de Iglesias, luego hablaremos de lo que ha dicho de Zapatero. El problema está en que cuando se miente con tanto aplomo, como dices, la gente tiende a... Y luego hay un fenómeno de fanatización con Iglesias. Es una religión, es una mística en la que sus fieles no creen que pueda tener mácula. Entonces, cualquier cosa que haga la sacar una información con respecto, y el diario El País lleva una información que le vuelve a vincular con Venezuela, y la investigación ya la está llevando a cabo la Asamblea. Eso de que parece que nunca jamás han tenido... Bueno, ya, pero habrá gente que diga, vamos a ver, Pablo, estos señores que están vinculados con Venezuela, que decían lo que decían de las armas, puede que no le quiten ningún voto de los más aférrimos votantes de Podemos, pero puede que el eje constitucionalista, que el votante constitucionalista abra los ojos y diga, oiga, tenemos que pararle los pies, vamos a votar a aquellas formaciones que le van a plantar cara. Sobre todo, eso podría funcionar en otra nueva elección cuando haya habido un desencanto. Pues yo espero que funcione en esta elección eso no le quita un voto. Si mañana la Asamblea de Venezuela... Hay gente muy cansada en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas en las que ya están gobernando. Si mañana la Asamblea de Venezuela dice... Cuando hablemos de lo de Zapatero, en algunos ayuntamientos la gente ya está un poco cansada. Cuando hablemos después de lo que ha dicho de Zapatero, yo diré quién pienso que tiene la culpa de haber alimentado a la bestia. Zapatero. Bueno, pero ahora, Zapatero, entre otros, pero por concluir, ya que habéis introducido el asunto a Venezuela, la Asamblea venezolana está investigando precisamente esos pagos de Chávez a Podemos y aquí no tiene ninguna trascendencia. El único periódico, como decía antes Pablo, que lo lleva en portada, otros los llevan en Informaciones Interiores, es el diario El País. Pero además sepan ustedes que el opositor Enrique Capriles dice que Zapatero le dijo que no le gusta el revocatorio porque no es habitual en las democracias. Eso le dijo Zapatero a Enrique Capriles, según cuenta hoy alguna prensa, no lo sé. Lo que sí que sabemos es que en Venezuela la democracia pues brilla por su ausencia, la situación es verdaderamente de catástrofe humanitaria, la carencia, la carestía de medicinas, de alimentos en los hospitales. Ayer me enviaban unas fotografías de un hospital que ha enviado una maestra a alguien que conozco y verdaderamente es que no las podemos, bueno, las pasaremos, pero son espeluznantes la situación en la que están en estos momentos en Venezuela, pero aquí parece que gastarse el dinero en pagar a unos señoritos que luego montan un partido político con esa intención, pues no tiene ningún coste. Pero fíjate qué diferencia de trato del régimen de Maduro a estas tres personas, a Felipe González, a Albert Rivera y a José Luis Rodríguez Zapatero. Para mí, en el momento en que José Luis Rodríguez Zapatero se presta a trasladar a Leopoldo López, que puede salir de la cárcel si la oposición renuncia al revocatorio, eso es de una indignidad por parte de Zapatero enorme. Es un chantaje político indigno. Y yo diré más, pero lo diré cuando tengamos... Pero dilo, si estamos, ya hemos introducido... Pues entonces voy a decir una cosa. Di lo que quieras. Por primera vez tiene razón y dice la verdad Iglesias. Yo creo que Zapatero, que organiza el encuentro primero con Pablo Iglesias a través de José Bono, que facilita el contacto con el anterior jefe de la Junta de Estado Mayor, con Podemos, y que tiene una línea directa con uno de sus mentores, que es el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, que es la cadena que ha upado a Podemos desde el principio. Todo eso es una conexión directa, porque Zapatero tiene en el ADN no lo británico ni lo americano, tiene en el ADN la conspiración. Pues ahora nos cuentas no solo eso, también la mentira. La intriga. La intriga. Entonces vamos, ahora está personalmente conspirando. Comprobado por mí. En otro partido le llamarían traidor. Es decir, un tipo que es del Partido Socialista, ha sido el secretario general del PSOE y asesora a quien quiere destruir al PSOE, en mi tierra le llaman traidor. Pero Maite, no sé por qué dices que has comprobado personalmente que Zapatero tiene el ADN en la mentira. Vamos a ver. Que lo has comprobado tú. Yo lo he comprobado personalmente. ¿Que mentía? Sí. ¿Y por qué? Bueno, pues que yo le he visto decir cosas que eran falsas para intentar obtener objetivos, pues tener gente con él, intentar conseguir objetivos inmediatos. O sea, en un presidente de gobierno eso es absolutamente intolerable.
Es intolerable, Maite, evidentemente, pero por desgracia en la política española el porcentaje de mentirosos es muy elevado. Y por eso nos va como nos va. Bueno, vale. Y luego quería añadir una cosa. Eso de que Zapatero es el asesor de Pablo Iglesias, Carlos, lo ha dicho Pablo Iglesias. A ver, hombre, tiene una oportunidad de oro y te hago un reto. Tiene una oportunidad de oro de desacreditar a Pablo Iglesias esta tarde en Valladolid. Vamos a verlo. Margarita, si te parece, me lo dices después de esta pausa. Vamos a verlo. Vamos a ver porque están muy calientes y muy encendidos en el Partido Socialista. Están indignados con esto que ha dicho Pablo Iglesias. Es la una, todavía no son menos 10. Faltan 2 minutillos y Zapatero no lo ha desmentido. O sea que veremos, todas las medidas están puestas en el mitin de esta tarde en Valladolid y ahora volvemos con mucho más detalles, pero será después de esta pausa. Pues fíjense si está creciendo, ha habido un poco de fresco, pero ahora está creciendo la calor y también creciendo la calor en la política, porque quieren ver ustedes a Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura, en un acto en Mérida. Fíjense lo que ha dicho, lo que le está diciendo a Pedro Sánchez. Y lo primero que querría yo ser útil es decirle a este país y también a vosotros que Pedro Sánchez no debería estar pendiente de un hilo, que Pedro Sánchez debería seguir siendo nuestro secretario general, ganemos o perdamos. Esto es lo que deberíamos transmitirle para que no cometa errores, para que no piense que está pendiente de un hilo, para que tenga tranquilidad, para decir al coleta, no vamos a pactar contigo en la vida. Para que se lo diga. ¡Wow! Para decirle al coletas, no vamos a pactar contigo en la vida. Pero os pregunto, ¿creéis que alguien le va a decir, además de Rodríguez Ibarra, de la actual ejecutiva de Ferraz, que no va a pactar en la vida en Extremadura con el coletas? con Susana Podemos. Díaz a lo mejor, ¿eh? Pero en Extremadura gobiernan por haber pactado con Podemos. Pero no es el presidente de Extremadura. Pero claro, es que esta es la doble vara de medir y el doble juego del PSOE. Apoyo de investidura solo. Es que dicen, no hay que pactar con Podemos. Las grandes capitales de España, ¿con quién están pactadas para poder gobernar? En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz. ¿Pero quién ha pactado? ¿La dirección de todo el país, de España por supuesto, o el por municipio? supuesto que el Partido Socialista ha decidido darle el poder a Podemos. Y ahora se están tirando de los pelos diciendo, uy, es que nos van a hacer el sorpaso. Hombre, claro, les has dado todo el poder municipal en las principales ciudades de España. Y ahora te sorprendes. En Extremadura, bueno, es que lo diga Rodríguez Ibarra es como para caerte de la silla. En Extremadura están gobernando gracias al apoyo de Podemos, como podría ser en Castilla-La Mancha. Pero bueno, es muy llamativa esa declaración porque es el reconocimiento de que Pedro Sánchez está cometiendo errores. Para que el señor Ibarra reconozca que comete errores, es que esos errores tienen que ser de bulto ahora, Pablo, y tienen que ser gravísimos. Lo ha dicho Corcuera, lo han dicho en ese manifiesto a Pedro Sánchez que ni siquiera se dignó a recibirles. Cuidado, que ellos se quejan de que no se dignó a recibirles. Y hoy vemos a Rodríguez Ibarra, pero nadie más lo dice. Y es muy llamativo, termina ya en un segundo. Es muy llamativo, además, que el entorno de Pedro Sánchez lo que esté vendiendo internamente en las conversaciones informales con los periodistas es si perdemos las elecciones, aunque las perdamos, Pedro Sánchez va a seguir siendo el candidato. Es que están siempre y permanentemente en el día después. El Partido Socialista, en vez de plantar cara a Podemos, en vez de echar el resto en la campaña electoral, están ya en no, pero que sepa Susana Díaz que aunque perdamos en votos, pero si nos mantenemos en escaños tal, entonces Pedro Sánchez va a aguantar. No, que si Zapatero dice tal o cual, habrá una foto. Están en el día después absolutamente. Pero Margarita, perdona. La cuestión de fondo no va por ahí. Te quiero preguntar, ¿debería Pedro Sánchez decir lo que le pide Rodríguez Ibarra? Es decir, nunca pactaremos con un partido como yo creo que en política... ¿Debería decirlo o no? Me ha preguntado Isabel. Pero eso para el electorado socialista... Antes de ayer, Pedro Sánchez dijo claramente, mis votantes no quieren
no quieren que pactemos con Podemos. El problema de Pedro Sánchez, entre otros, es que ha hecho ascos de Podemos reiteradamente, porque en el Congreso de los Diputados, cuando la investidura pudo haber echado algunos cables y no lo hizo, optó por echar cables a Ciudadanos y la gente no lo cree. Y los dirigentes del PSOE no se lo creen. ¿Por qué no se lo creen? Porque algunos quieren su relevo. Pero en el caso de Rodríguez Ibarra, la crítica o la alusión tiene otro carácter, a mi juicio. Yo creo que Rodríguez Ibarra quiere reforzar a Pedro Sánchez, a diferencia de Leguina y de Corcuera, que quieren cortarle el cuello. Es una diferencia sustancial. Principalmente de Susana Díaz. En todo caso, la palabra del señor Sánchez con respecto a Podemos vale poco porque tenemos los ejemplos de las comunidades y los ayuntamientos. Tú decías, no ha sido una decisión del Comité Federal. Me estás diciendo entonces que el señor Pedro Sánchez no tiene control absolutamente de nada. Si Podemos es tan malo que rompan en ayuntamientos y comunidades autónomas. El Partido Socialista de Cataluña no, ya, bueno, y en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Por una decisión autónoma. Y en Extremadura y en Castilla-La Mancha no hay control de Pedro Sánchez en ayuntamientos y comunidades autónomas. ¿Me dejas, por favor? Nos llevamos las manos a la cabeza. Vale, ya te hemos entendido. El momento en que Pedro Sánchez pudo pactar con Podemos para ser el presidente del gobierno pasó por sus manos y no lo hizo. Bueno, porque le pusieron el gobierno encima de la mesa. No quiso Podemos. Déjame terminar. ¿Por qué no quiso Podemos? El tema de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas es otro capítulo. Cuando él quiso, no lo aprovechó, no aprovechó esa oportunidad. Por tanto, no está tan claro muy bien que quiera. Maite, cuando el enredo y las tradiciones internas se comen a la política, es un desastre. A nosotros nos ha pasado, estamos intentando recuperar de eso, estamos intentando volver a lo que fue importante para nosotros, que es programa, política y pensar en la gente. Y esa es la gran tragedia que tiene ahora mismo el Partido Socialista. Ahora y antes, porque tú antes eras militante del Partido Socialista, si no recuerdo mal, y es una cosa histórica, los enfrentamientos caínitas, y es una pena, pero es así. Hoy está la primera línea. A ver, Carlos, Chencho... Yo creo que la situación actual es la siguiente, en el PSOE. Primero, Pedro Sánchez, por la razón que sea, no se ha atrevido a hacer lo que hizo Felipe en la campaña del 96. En la campaña del 96 existía una pinza y había 12 puntos de diferencia entre Aznar y Felipe, a favor de Aznar. Porque estaba Anguita por un lado y Aznar por otro, que se habían puesto de acuerdo. Lo que yo creo que también ha pasado ahora tácitamente entre el Partido Popular... Muy tácitamente. Bueno, déjame terminar. Muy tácitamente entre el Partido Popular y Podemos, porque desde el principio hubo quien el PP, y se llama Pedro Arriola, pensó que aupar a Podemos era desgastar a eso. Y de ahí vienen muchas explicaciones también de otra parte de los comportamientos televisivos. Todo eso habrá que escribirlo algún día. Muy tácitamente y muy al principio. Bueno, alguna culpa también tendrá el Partido Socialista. Pero venga, vamos a dejar concluir a Carlos. Porque es que es maravilloso la postilla continua, ¿no? No te rías. Cuando hables tú te voy a postillar todo. Porque yo entiendo que defiendas con pasión, pero déjame defender con la misma pasión. Te pido disculpas. Pues gracias, te las acepto. Entonces, lo que está pasando ahora es que Sánchez no se ha atrevido a hacer lo que hizo Felipe, que fue un día, se reunieron, y yo me acuerdo de aquello, y dijeron, a derecha e izquierda a tope. Y remontó la campaña y estuvo a punto de ganar las elecciones. Se quedó en 156 escaños, que incluso podía haber intentado formar gobierno con Pujol y con el PNV, y no lo hizo. Dijo, en la lista más votada, lo dijo en aquel momento Felipe. Sánchez lo que tenía que haber hecho es el primer día de la campaña decir, mire, yo no tengo compromiso con nadie. Yo el único compromiso es con mis electores. Yo no me puedo fiar de un señor que un día es la cal viva, al día siguiente es comunista, al día siguiente es anticapitalista. No me fío de este individuo. Tiene un problema de personalidad. Si cambia de personalidad podremos hablar, pero mientras no cambie nada. ¿Pero que cambie más? Si ha cambiado de todo. No, que cambie de personalidad, múltiple. Como decía Pedro Sánchez, pero si está con no sé quién es de su color. No, eso dice un día eso y al día siguiente dicen, bueno, no está cerrado todo. El miedo, y ahí tiene razón, toda la razón del mundo, Rodríguez Ibarra. Pedro Sánchez está atenazado porque no tiene un liderazgo sólido, que es culpa de él y es culpa de Susana Díez. ¿Y qué esperáis que diga esta tarde en el mitin? Porque vamos a recordar... se va a salir por las entre otras cosas porque tiene muchos compromisos en Venezuela y tiene muchos compromisos en muchos sitios y no va a poder decir lo que debería decir. ¿Pero qué debería decir? Porque vamos a ver lo que ha dicho Pablo Iglesias y hasta ahora sigue sin desmentirlo el propio Pablo, el propio Zapatero. Lo que debería decir es que
Podemos es el mayor enemigo del Partido Socialista y que él no le va a dar ni agua. Y que no es el asesor de Pero Iglesias. eso no lo puede decir porque es verdad. Y que no es el asesor, vamos a ver cómo lo ha dicho Iglesias. ¿Le dais credibilidad a lo que dice Pablo Iglesias? Porque lo ha soltado en este momento, es curioso, ¿eh? Y de yo no quiero hacer daño al PSOE, pues si llega a querer... Te oigo hablar mucho de Zapatero, tienes con él una complicidad muy especial, tienes una amistad, lo usas de referente, le consultas... No querría decir nada que digamos que pudiera utilizarse como para hacer daño a su partido. Le tengo mucha admiración, creo que es el mejor presidente que ha tenido nuestra democracia, creo que es alguien muy generoso, muy sensato y desde aquella primera noche en la que nos conocimos me cayó muy bien, creo que fue mutuo y me gusta. Y cuando tengo dudas de temas importantes procuro mandarle un mensaje y preguntarle, oye, ¿no te molesta que te llame, que te querría preguntar? Y siempre me ha atendido y se lo agradezco mucho. Me parece un tipo muy solvente, muy humilde y del que yo he aprendido muchísimo. A mi juicio, el mejor presidente que ha tenido este país. No te creemos, Pablo. La tierra pertenece al viento. Yo quería contar nubes. Yo quería abundar una cosa que ha hecho Margarita porque estoy muy de acuerdo con ella, sobre todo en la primera parte de lo que ha dicho sobre Rodríguez Ibarra. Rodríguez Ibarra quería en realidad apuntalar, como tú dices, a Sánchez. No quería meterle un rejón. Ahora bien, al mismo tiempo, es que teme, al mismo tiempo, como segunda razón, es que teme que Pedro Sánchez se case con Pablo Iglesias. Lo está temiendo. Claro. Ella quiere ayudarlo para que no se... Él quiere ayudarlo para que no se case. ¿Pero sabes lo que va a pasar? Pero está... Déjame terminar, un segundo solo. Sí. Pero está temiendo que se case. Y yo podría apostar, no una cena como voy a apostar con Carlito después, sino 10 cenas, o podría apostar el sueldo de un mes, en el sentido de que si el señor Pablo Iglesias esconde lo del referéndum, esconde el referéndum de Cataluña, Pablo Sánchez pactaría con él antes que con Pedro Sánchez pactaría con él antes que con Ciudadanos. Cuidado, porque ese es el escenario. Su cuerpo, ese es el escenario. Y la vez pasada no pactó, no solo ya porque Iglesias no quisiera al final, era porque no quitaba el referéndum de la mesa. Es que entonces, el PSOE... El Partido Socialista asumiría a Pablo Iglesias como presidente, porque eso no va a ocurrir. Dos a la vez no. Eso no va a ocurrir. ¿Que no? Porque la noche electoral, entre otros, Rodríguez Ibarra, le van a pedir la dimisión a Pedro Sánchez. No. Aunque, si queda segundo también. No, si queda segundo tercero, no, pero si queda tercero. Si relegan tercero. Si por ejemplo, tercero, Susana Díaz. Susana Díaz, todos los varones se van a plantar en... Esa noche no. Bueno. Sí. Esa noche sí. A mí me han llegado ya noticias también de lo que está diciendo Carlos. Y quiero que veáis lo que ha dicho Susana Díaz con respecto a Pablo Iglesias. Y también el vídeo que acaba de sacar. Ahora vamos de vídeos, que vienen unos cuantos. El que acaba de sacar también el Partido Socialista mofándose, en este caso mofándose, de Pablo Iglesias. Vamos a ver a Susana Díaz primero. Ya lo que le queda al señor Iglesias es afiliarse al Partido Socialista y así se identificará mucho mejor con nosotros. Y además que se venga a nuestras listas. Yo reitero, el problema es que cuando intentan criticar a Podemos hay algunas personas que le pueden poner los ejemplos de las comunidades y de los ayuntamientos. Es que han pactado con Podemos en absolutamente todas partes y yo entiendo que exista el temor real de los españoles de que digan, puede que el señor Pedro Sánchez, que hoy critica tanto a Pablo Iglesias, mañana se vaya a sentar a negociar con él porque lo hizo. Yo os pregunto, Percival, ¿no merecería la pena un vídeo de la cuestión de fondo, no del catálogo, sino de verdad del pensamiento, si es homologable con los partidos democráticos, un partido como Podemos? Si la democracia que a ellos les gusta, la de Venezuela, con todo lo que han dicho y lo que han hecho, ¿no merecería la pena un vídeo de verdad, en serio, con las armas, el otro? Están en la postura de Zapatero, no quemar los puentes con Podemos, porque quizás lo necesitaremos el día de mañana. Esa es la postura. Pero es que la cuestión de aquí de fondo, y lo que está diciendo en el fondo Pablo Iglesias en esa entrevista es: el heredero de Zapatero soy yo. Es eso. Pablo Iglesias es el heredero directo de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo que ha conseguido Zapatero es dinamitar por dentro al Partido Socialista. Le ha quitado sus señas de identidad, ha tirado por la borda las señas de lo que había sido el Partido Socialista tras la transición española, un partido de amplias bases, un partido no sectario, un partido comprometido con la Constitución española. El que se lo carga es Zapatero, y entonces el que coge ese legado y lo amplía
es Pablo Iglesias. El problema que tiene ahora ¿con mismo... qué decisiones políticas? Aquí hay que poner ejemplos. Tú dices, se ha cargado del Partido Socialista Zapatero. Vale, ¿me pones 3 ejemplos con que haya hecho pues esto? En número, porque sí, yo pues así te pongo ejemplos en términos de apoyo electoral. ¿Cuándo es el hundimiento del Partido Socialista? Hombre, claro que sí. Decisiones el apoyo electoral Te estoy pidiendo decisiones de gobierno o de partido. Bueno, pues venga, te empiezo a dar ejemplos. Te empiezo a dar ejemplos. A ver. Aprobaremos el estatuto que venga de Cataluña. Memoria histórica, ley de memoria histórica. Pero si es lo que quieren los militantes socialistas. Por supuesto, negar la crisis durante 2 años para después tener que tomarla. Eso no es una decisión de gobierno. ¿Cómo que eso no era una decisión de gobierno? Venga, hombre, por Margarita. Eso era una estrategia básica, el intentar negar que había una crisis para no tener que tomar decisiones y cuando tomó decisiones... Quiero argumentos más sólidos. Caray, 3,5 millones de parados en España después de negar la crisis, ¿eh? Si eso no fue crisis, si no es una razón sólida, 3,5 millones de parados... Claro que es una razón sólida. Lo que pasa, lo que no es sólido es atribuir los 3 millones y pico de parados a Zapatero. Eso es lo que no es sólido. A lo que dejamos no se fue. Negarlo sí. Entonces, todas esas bases... Es un error intentar negarlo. Negativas para el país. Cuando un gobierno niega la crisis y cuando un gobierno no toma las decisiones necesarias para darle la vuelta a la situación, eso es un error. A las decisiones de ahora. Es un error para lo que pasó, para dar las Margarita, no el programa socialista tomando decisiones, Zapatero sobre las decisiones de ahora, que le interesa mucho a la gente, porque claro, si el panorama es el que dicen las encuestas, aquí vamos a repetir el escenario más o menos, y depende si habrá el adelanto o no de Podemos al Partido Socialista, cuestión grave. Pero quiero avanzar en el sentido de que, porque quien sí que se está retratando ya es Albert Rivera. Albert Rivera le ha puesto a Rajoy un veto como la copa de un pino y dice que no se va a mover de ahí, que ni hablar. El Partido Popular asume ya que votará con el Partido Socialista, Ciudadanos, y yo os pregunto, ¿cuál es el panorama? Me gustaría que viéramos las reacciones de Mariano Rajoy, las reacciones del Partido Popular ante esto y del propio Albert Rivera, que esta mañana insistía en lo mismo. Vamos a verlo. Mis vecinos de Pontevedra, que estoy bien, que estoy en forma, que estoy preparado para seguir llevando el timón de España durante los próximos 4 años, que estoy seguro de mí mismo, que sé lo que tengo que hacer, que tengo el respaldo del mejor y del mayor partido político de España, que es el Partido Popular. El Partido Popular es sorprendente que a estas alturas, más que no nos llamen, a mí me sorprende que en España en estos momentos quien dice que quiere gobernar y quien va primero en las encuestas ni siquiera tenga en la cabeza cómo puede tener España gobierno. O sea, la posición inmovilista de Rajoy del no al rey no ha cambiado ni 1 milímetro. No sé qué plan tienen, pero es evidente que si no tienes 176 escaños no gobiernas, ¿no? Yo creo que Rajoy sinceramente no quiere que seamos decisivos. Bueno, ¿qué os parece? Porque esta situación, ¿a qué nos lleva? ¿A un escenario otra vez, nuevas elecciones? Porque si no van a pactar entre ellos, se ponen los vetos. Rajoy dice que él no se piensa ir, que él está al mando de la nave. Entonces, ¿qué va a haber? Yo llamo la atención de un escenario peor todavía, que es que el voto de Podemos sigue creciendo y lo vamos a ver en la próxima encuesta. Creo que no sé qué día se publica la próxima encuesta. El domingo. Es decir, que podemos correr el riesgo de que Podemos se acerque peligrosamente al PP. Yo creo que lo que se diga ahora no tiene mucha importancia entre Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que la realidad se impondrá al final. Y si el Partido Popular es el primero y el Partido Socialista es el tercero, yo creo que habrá un gobierno del Partido Popular con la abstención de Ciudadanos y del Partido Socialista. Pues es que Albert Rivera ha dicho que no piensa abstenerse. Yo creo que va a cambiar. ¿No os fiáis de lo que ha dicho Albert Rivera? No, en campaña electoral también dijo Rajoy que no iba a subir los impuestos. Yo creo que es un poco algo como de tigre de papel. En realidad quiere mostrarse como regeneracionista, pero la regeneración es una cosa mucho más profunda que el que esté Rajoy o no. Y además, las políticas que se pactan con otros, tú tienes que tener una gatera para que el otro pueda hacer realmente una política regeneracionista. Poner el símbolo ahí, como en Andalucía al final habla de Chávez, pero ha permitido toda la política de Susana Díez, que han sido absolutamente flojos en la comisión de investigación en Andalucía, en el Parlamento, es un poco impostura. De hecho, hablo de Rajoy, no le sacó los ERE al propio, en el único debate a 4, no. Sacó portadas, pero se olvidó de las portadas de los ERE. Aparenta regeneracionismo. Entonces, la manera es
tigre de papel. Voy pero contra a mí sí Rajoy. me parece un punto de inflexión importante, muy rápidamente. ¿Por qué? Porque ha dicho clarísimamente que va a vetar a la persona que, según las encuestas, va a ganar las próximas elecciones. Y yo entiendo que habrá una parte del votante de centro-derecha enfadado en su día con el Partido Popular, pero insisto, de centro-derecha, que irá a las urnas sabiendo, porque hoy ya lo sabe en boca del señor Albert Rivera, que su único aliado, según sus propias palabras, es el Partido Socialista. Y termino. A mí me parece tremendo deslegitimar a una persona de esta forma, porque en teoría este señor va a ganar las elecciones y tú ya estás diciendo que no te vas a sentar a negociar con él bajo ningún concepto. Lo que ha dicho Maite de que Rivera está haciendo un poco como el tigre de papel y que luego veremos. Puede que lleve razón, pero con todo, lo que yo encuentro curioso es la insistencia. Cuanto más insiste y estamos más cerca de las elecciones, más preso de su palabra. Es la insistencia. Yo recuerdo que contaba una anécdota de un embajador argentino que fue destinado a Brasil y se llamaba Porras y Porras, ¿no? Y porras en portugués significa pelotas y pelotas, ¿no? Y entonces decían, en el protocolo de Brasil decían, bueno, que se llame así, pero lo malo es la insistencia, ¿no? Lo malo es que llamarse Porras y Porras. Y aquí, o sea, pelotudo y pelotudo. Y aquí lo malo de Rivera es que le preguntas quién va a ganar, Turquía o España esta tarde. Hombre, España, por supuesto, y va a estar ante la pantalla. Ahora Rajoy es un casposo. Sí. Oye, ¿tú qué día te casaste? Pues me casé, pero me separé, pero no sé cuánto. Ahora Rajoy no hace nada más que meter la pata. Lo que encuentro sorprendente es la fijación absoluta y eso le va a limitar. ¿Y por qué crees que la tiene? Bueno, que sepa nuestra audiencia que el lunes va a estar Rivera en esta casa, va a venir al Cascabel y se lo podremos preguntar. ¿Y tú por qué, Chencho, crees que tiene esa fijación, lo que llamas fijación con Rajoy? Debe haber una razón táctica, querrá dividir al PP, querrá decir a los votantes del PP, con este señor ustedes no van a ninguna parte. Por otra parte, le debe tener una inquina personal, pero es una insistencia que yo encuentro demasiado. Yo, desde luego, si fuera militante del PP, después de lo que dijo ayer Rivera, no vacilaría en votar a Rajoy. No vacilaría. Sobre todo, lo que ve mucha gente del PP es la doble vara de medir de Ciudadanos cuando se alía con el PSOE o cuando se alía con el PP. Es decir, el apoyo que le da Rivera al PSOE en Andalucía es de una exigencia cero. No, vamos, se ha pedido que pues no sé, que se cambie Canal Sur, que se investigue en más profundidad lo de los seres y demás. No. Sin embargo, aquí en Madrid, donde se apoya a Cristina Cifuentes, bueno, están todo el día con comisiones de investigación, con que hay que cambiar Telemadrid, que tal, que cual. Esa doble vara de medir de Ciudadanos al votante del PP, yo creo que cada vez lo tiene más claro, que es de sumisión al Partido Socialista y, sin embargo, de una exigencia fuera de toda mesura al Partido Popular. Pero es que no es un verdadero regeneración, es una posturita. Bisagra, que ha tenido mucho éxito en la política española, los partidos bisagra, por cierto, porque han ayudado a formar Suárez no le fue muy bien. Unas mayorías u otras indistintamente, y ese es el camino que ha elegido Ciudadanos. Que descalifica a un lado y al otro no. Exacto, pero esa es la función del partido descalifica a un lado, descalifica Vamos a ver, el lunes viene Rivera. Maite, acabas de decir que es que estabais hablando a la vez. El lunes que está Rivera aquí con nosotros en el Cascabel por la noche con Antonio Jiménez, ¿qué le preguntarías? ¿Tú crees? Has dicho que es un posturita, que no es de verdad. Eso es una especie de impostura. Es buscar un elemento que fije la atención, mirad al dedo, y en realidad no se está fijando en lo que es una política de regeneración de verdad de lo que necesitamos en España. Es apunto en algo y luego pues, hago lo que sea, que es lo que ha pasado en Andalucía. O es la diferencia con respecto a lo que está pasando en Madrid, o es decir, por supuesto nosotros no tendremos ningún acceso a ningún privilegio y luego es irse a la final de Milán en avión gratis. Oye, pero es aparentar lo que no es. Y sobre el futuro, claro, porque acaba de volver a insistir esta mañana, miren Albert Rivera, lo que dice del Partido Popular. O sea que yo lo que no sé es si con esta postura España va al bloqueo o al colapso, porque vamos a ver lo que ha dicho otra vez Albert Rivera. Estoy dispuesto a negociar con el Partido Popular si están dispuestos a que la persona que puede haber cobrado 343.000 euros de los papeles de Bárcenas no siga siendo presidente. Los votos de Ciudadanos no van a apoyar a Bárcenas, ni a sus papeles, ni a la financiación ilegal. O sea que con Mariano Rajoy, no.
Con lo cual, ¿el PP cambiará a Mariano Rajoy? Que dice esto, Mariano Rajoy se reafirma en su liderazgo. Esto es lo que yo creo que en Ciudadanos no entienden, ¿no? Ayer la caravana del Partido Popular saltaban las declaraciones de Albert Rivera. Inmediatamente después, todos los portavoces del Partido Popular lo que hacen es reafirmar la piña en torno al candidato. Y la declaración de Pontevedra es toda una declaración de intenciones. Cuando ha dicho, me lo he apuntado, que está preparado para seguir llevando el timón de España los próximos 4 años. Que nadie se lleve a engaño, tampoco los posibles votantes. Mariano Rajoy no se va a ir el día después de las elecciones. Si gana las elecciones, si mejora resultados, va a considerar, porque yo Oye, pero le quiero preguntar a Pablo, que estuvo ayer, que esperar un momento. El PP, no hagas el mismo autobombo que hace el PP. No, es mi impresión. Hace su autobombo, pero los ciudadanos se lo creen o no. Podemos compartir opinión o no. Pablo, tú que estabas ayer, tú que has estado estos días con Rajoy, ayer vuelve a Pontevedra, el sitio donde le dan el puñetazo. Hemos hablado de la campaña de la alcachofa, porque está feliz con la alcachofa. Ahora, Asturias. después con las barcas. Ayer también era, ¿dónde era ayer? En Pontevedra, donde le pegaron el puñetazo. ¿Cómo estaba él al volver al escenario del crimen? Y nunca mejor dicho. Vamos a ver, era un escenario complicado, ¿eh? Partamos de la base. Había mucho nerviosismo por parte de los cuerpos de seguridad, de las fuerzas de seguridad, pero Mariano Rajoy quiso hacer el mismo trayecto, justo el mismo trayecto. No pasó absolutamente nada, se le acercaron muchas personas, pero también es verdad que no fue su mejor paseo electoral, ¿no? En honor a la verdad. Hubo bastantes personas que se le acercaron a insultarle o a gritarle. ¿Sí? ¿Ayer le insultaron a Mariano Rajoy en el paseo? No fue el paseo. Fíjate que todos los días tenemos un paseo electoral, nunca ha pasado absolutamente nada. Es verdad que el contacto con la calle le está viniendo muy bien a Mariano Rajoy. Ayer en Pontevedra ese contacto no fue negativo, pero es verdad que no fue el más fácil, que ayer sí se encontró con algún abucheo, con algún grito, le dolerá y con especialmente, esos nervios, ¿no? Porque de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Pero hizo el mismo trayecto y no hubo ningún tipo de... Y esta campaña de alcachofas, luego las vacas, ayer era con vacas, ¿no? Antes de ayer. Ayer en Asturias primero y luego con las vacas. ¿Os parece que están acertando con la campaña electoral los candidatos? No. ¿No? En general no. ¿Por qué? Pues porque ha dicho que Pedro Sánchez se está equivocando de estrategia, ya ha dicho que Pablo Iglesias ya no se lo cree nadie y que todo esto lo pagará en un tiempo, y yo creo que Mariano Rajoy no está haciendo propuestas, se está limitando a hacer afirmaciones rotundas. Tengo fuerzas para seguir, voy a liderar. Pero no lo está diciendo. Yo quería insistir en una cosa cuando ponéis a parir a Rivera. Vamos a ver ayer a las vacas, ayer con las vacas y anteayer, metafóricamente, las alcachofas. Quiero hacer un alegato en favor de los españoles que viven en el campo, en favor de los que se dedican a la agricultura y a la ganadería, protegen, ayudan y mucho al medio ambiente y generan riqueza y bienestar en nuestro país. Y que el cambio empezó en España hace 4 años, cuando pasamos del rescate al no rescate, de la quiebra a una situación de tranquilidad, del crecimiento negativo al positivo y de la destrucción de empleo a la creación de empleo. Tenemos una gran nación y sobre todo tenemos algo que es muy importante, tenemos españoles. Muchas gracias. Aquí viendo este campo de alcachofas, bueno, a mí realmente me emociona y me siento orgulloso como español que aquí haya personas que manden una parte sustancial de su producción a Estados Unidos. Cuanto más exporte este país, mejor le irá a este país. Bueno, así que a Carlos no le gusta la campaña. ¿A algunos gusta la campaña de alguno o no? No solamente de Rajoy. Oye, muy bien, el campo, las vacas. Yo creo que... Es decir, es el único que está yendo al mundo rural y es el único que está llevando el campo. En Tudela, por ejemplo, yo creo que estarán encantados de que las alcachofas de Tudela hayan salido absolutamente en todos los medios de comunicación, por lo cual eso habrá que reconocerse. Quiero pediros también que veáis las imágenes de ayer de ese acto de desagravio a la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia, multitudinario, verdaderamente, muchísimas gentes en esa Plaza de la Virgen en Valencia. Fijaros las imágenes espectaculares y luego estuvieron en la misa en la catedral, rezaron el rosario, tengo entendido, y ya veis ahí, a mí me parece verdaderamente elocuente las imágenes de este acto de desagravio, esa blasfemia de la Virgen de los Desamparados y Montserrat, que es
innombrable, y además Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, dice que eso le parece libertad de expresión, cosa que todavía yo no doy crédito. Chencho, porque quiero también unirlo a Rita Maestre, que después del asalto a la capilla de la Complutense nuevamente, fijaros ayer lo que decía, ahí tenemos el acto, las imágenes, pero vamos a ver también lo que ha dicho Rita Maestre. Después de conocerse el asalto a la capilla, le preguntaban hasta en 3 ocasiones en el Ayuntamiento de Madrid, oiga, ¿a usted qué le parece? Y miren lo que dice Rita Maestre. Como podrás comprender, de ninguna manera concibo yo que una protesta pacífica sea un asalto o sea un ataque, esa es una forma de nombrarlo. Yo defiendo, y creo que lo defendemos todos, la aplicación de la Constitución, que dice que estamos en un Estado confesional y por lo tanto que tiene que existir una separación entre la Iglesia y el Estado, y también los derechos consolidados de las mujeres que nos han permitido libertad e igualdad. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Es todo lo que tiene que decir sobre el tema. Chencho, está aquí concejal también del Ayuntamiento de Madrid, Percival. Simplemente una idea. Una de las grandes bases del discurso de Carmena y de su equipo municipal es luchar contra los delitos de odio, lo que dicen ellos, ¿no? Hay que ir contra los delitos de odio. Y sin embargo, cuando ocurre un delito de odio de libro, como ha sido este asalto a una capilla en la Universidad Autónoma, dicen que es libertad de expresión. Es que es exactamente el mismo argumento que usó la propia Rita Maestre para intentar justificar el asalto de su propio asalto a la capilla. Es decir, cuando hay una definición ideológica que diferencia los delitos de odio de unos y los delitos de odio de otro, entonces cambia la calificación. Un cinismo brutal. Maite, es un ejemplo de llamar a las cosas como no son. Entonces, la gente tiene que tener muy en cuenta que algunos decimos las cosas tal y como son y otros están diciendo cosas que no son. Eso lo tiene que tener todo el mundo muy claro, porque luego que no se engañen. Las palabras significan lo que significan. Ellos falsean completamente lo que la realidad está diciendo. Voy a Valencia. Yo siento haber estado en Valencia ayer porque yo habría ido a la manifestación y había arrastrado a quien pudiera. No por ser católico, que lo soy, sino porque me parece una burla blasfema y guerra civilista. Eso de sacar a 2 vírgenes besándose, la de los desamparados, la de Montserrat, es una provocación a la gente que tiene unos sentimientos católicos. Claro. Es sembrar guerra civilismo, es sembrar la división entre España, seas católico o no seas católico. Y en cuanto a Rita Maestre, se escapa por la libertad de expresión. A mí me gustaría ver lo que dirían si hubiese pintada en una mezquita. Me gustaría ver. Pero además decía Maite, yo coincido con lo que estáis diciendo aquí todos, decía Maite Pagaza que es la forma de llamar lo que no son. Fijaros, Rocío Monasterio, que estuvo ayer con nosotros, resulta que también le han atacado a ella en la Universidad Complutense, los mismos podemitas, que no sabemos si son los mismos, pero sí que son de las organizaciones cercanas a los podemitas, Contrapoder, etcétera, etcétera. Resulta que miren lo que le ocurrió. Rocío Monasterio, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas tardes. ¿Esto te ocurrió a ti el 7 de marzo? Sí, hace muy nosotros poquito. Hemos tenido múltiples ocasiones en que se ha visto atacada nuestra libertad, ¿no? Nuestra libertad a poder defender la familia, la facultad de derecho, o nuestra libertad a defender nuestras ideas, ¿no? Porque resulta que ahora es fascista en España defender la unidad de España, o es fascista defender a la familia, o es fascista defender a la vida. Y resulta que todos esos conceptos, y entre otros el de la libertad religiosa, no solo hay que estar a favor de ellos, sino hay que defenderlos y hay que plantarse, confrontar y ser firme, ¿no? Entonces yo, bueno, pues ayer nosotros estuvimos también en la Autónoma, ¿no?, denunciando y condenando el ataque que se sufrió ahí, que es el ataque a una mayoría de españoles que nos sentimos católicos, ¿no? Y Vox estuvo también en Valencia, ¿no?, en el acto de desagravio. Y lo que estamos haciendo es simplemente defender y pedir que se garantice nuestra libertad religiosa, ¿no?, cosa
cosa que parece que no solo no está garantizada, sino que en estos 4 años hemos ido a peor, porque los ataques contra la libertad religiosa se han duplicado. Absolutamente. Y en este caso, que apenas lo han recogido los medios de comunicación, que ha sido hace bien poco, hemos hablado mucho siempre del escrache a Rosa Díez, escraches a otros políticos, pero esto ha sido en marzo y apenas ha tenido trascendencia. ¿Son personas cercanas a Podemos? ¿Son organizaciones que vosotros tenéis controlados? Bueno, son grupos que además se citan en Twitter y que están perfectamente localizados, son próximos a Podemos. Podemos señala y te manda a determinados grupos que es que ya les conocemos, son los mismos que nos amenazaron de muerte cuando fuimos a hablar de la amenaza del islamismo radical, del yihadismo en la Autónoma, ¿no? ¿Os amenazaron de muerte? Claro, sí, nos amenazaron de muerte y ahí nadie hizo nada, ni hubo una denuncia, simplemente se cogió a ese hombre y se sacó de la conferencia, pero ¿Y qué decía? ¿Qué amenazas profería ese personaje? Bueno, pues sabemos dónde vivís, vamos a acabar con vosotros, sabemos que tenéis hijos, sabemos, ¿saben? O sea, no, es que, Rocío, es que esto que yo no lo sabía me está recordando a la diputada a la que han matado en Gran Bretaña, que tenía amenazas de muerte. Bueno, ahora sí, es verdad que este puede ser un loco, pero sí que lo que han dicho en su entorno es que sí tenía amenazas por parte de fanáticos o lo que sea. Yo no sabía esta cuestión, que os habían amenazado. En Vox nos pasa con frecuencia, ¿por qué? Porque defendemos ideas con convicciones. Y estamos en aquellos sitios donde hace falta defenderlas. Y no nos importa que nos amenacen, porque creemos que España hoy lo que necesita es que se defiendan determinadas ideas que están siendo atacadas frontalmente. Entonces, hoy pretenden que algunos que defendemos la libertad retrocedamos y nos sintamos coaccionados y tengamos miedo. Entonces, en esto yo haría un llamamiento a todos los españoles que se sienten que sus libertades están siendo atacadas para que sean valientes. Y que sean valientes también a la hora de votar. Y que voten aquellos que defienden sus ideas y que coincidan con sus ideas, porque resulta que si no lo que pasa es que avanzan otros, que sí que defienden sus ideas y que extienden su cultura y que además son muy agresivos a la hora de defenderlos. Entonces yo creo que es la hora de que no solo los políticos, no solo los que estamos comprometidos en el mundo de la política, sino que también todos los españoles que sientan que es necesario la defensa de 4 o 5 principios básicos, salgan a la calle a presumir de sus ideas y con el voto también presuman de las ideas que tengan y que voten en conciencia. Efectivamente, porque estos ataques, estas blasfemias a la Virgen o estos ataques a las capillas no son un ataque a la Iglesia Católica solo, es un ataque a la libertad religiosa de todas las religiones. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta todos los ciudadanos, los ateos también. Es que esto verdaderamente se ataca a un derecho fundamental, un derecho protegido en la Declaración de Derechos Humanos, y es de una gravedad y de una trascendencia lo que está ocurriendo en España, este efecto mimético. No sé si de asaltar la capilla de la Complutense se va a la de la Autónoma, si los actos como los que estamos viviendo de blasfemar de una manera tan salvaje deberían tener la contundencia por parte de los partidos políticos que están teniendo en España, que a mí me parece bastante lamentable el silencio y sobre todo la actuación del presidente de la Comunidad Valenciana diciendo que le parece libertad de expresión. Yo desde luego me quedo muy preocupada. Gracias, Rocío Monasterio. Tenemos que hacer una pausa inmediatamente, pero antes les tengo que decir que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden. Feliz fin de semana a todos. Toño Casado, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Margarita, Carlos, Chencho y Pablo. Pero antes vamos a ver la respuesta a la pregunta que les hacíamos hoy a todos ustedes. ¿Quiere que Rajoy se marche como pide Rivera? El 74,5% de nuestra audiencia no quiere que se marche. Hay un 25,5% que dice que sí, es su opinión. Gracias por expresarla, por estar ahí. Y ahora se quedan con María Pelayo y Ricardo Altable, porque ya lo saben, empieza al día. Que sean felices. Hasta el lunes.